Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Leemos las Santas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 15. Habla el Señor Jesucristo y dice a la iglesia: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, dice Jesucristo, que ya tienen su recompensa. Mas tú, hermano cristiano, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, iglesia, oraréis así, dijo Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Vamos a disponernos, hermanos, en el Espíritu para que Dios nos hable. Por favor, cierra tus ojos. Dispón tu espíritu, tu corazón. Amado Dios Todopoderoso, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, hoy nos disponemos a escuchar tu palabra. Te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú envíes tu Espíritu y el Espíritu Santo descienda en este lugar y nos ayude a entender las Escrituras. Precioso Espíritu Santo, úsame como un canal de bendición para enseñar la verdad, y usa a la iglesia como un receptor para recibir tu palabra y ponerla en práctica.
Bendice a todo aquel que escuche hoy tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y la iglesia que dice, amén. Que así sea. Hoy vamos a continuar, amados hermanos, el estudio que comencé hace 8 días acerca de Jesucristo y la oración. La oración es la única forma en que un creyente puede comunicarse con Dios. Digámoslo de esta manera: la oración es el celular gratuito y directo al cielo. Gratuito porque no tienes que hacer nada para comunicarte con Dios, solo querer. Permanente porque puedes hacerlo a la hora que quieras. Dios anhela hablar contigo. ¿No me creen? Vuelvo a repetir: Dios desea diariamente, ardientemente hablar contigo. Dios espera que llegue el momento en hablar con nosotros. Pero a veces nosotros somos tan desagradecidos que nunca hablamos con Él. Y esto es grave. Supón que tú llegas a tu casa y tu esposa no te habla absolutamente una palabra. Te pregunto, varón, ¿cómo te sentirías? Supone, hermana, que tú después de trabajar arduamente todo el día llegas a tu hogar y tu esposo no te quiere dirigir la palabra. Te pregunto, ¿cómo te sentirías? Terriblemente mal, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que Dios siente cuando nosotros no buscamos hablar con Él, porque no nos importa, porque estamos ocupados de nuestros asuntos o de nuestro entretenimiento, televisión, internet, lo que sea, que no tenemos tiempo para Él. Y Dios anhela hablar con el hombre y tener un contacto con Él. Es por esa razón que muchas veces Dios tiene que recurrir a enviarnos pruebas a nuestra vida. Es por eso que Dios a veces tiene que enviar una enfermedad para ver si despertamos. Es por eso que Dios a veces tiene que apretar nuestras finanzas para ver si por fin nos acordamos que hay un Dios en los cielos que nos anhela celosamente. Dios quiere que oremos, pero nuestra carne no quiere orar. Nuestra carne quiere ver televisión, comer maíz pira con gaseosa. Nuestra carne quiere dormir, pero no quiere madrugar a buscar a Dios. Por eso la palabra dice que la carne es débil, pero el espíritu está ardiendo de deseos por estar con el Señor. Por esa razón este tema es tan importante, porque si tú oras y buscas a Dios, vivirás en bendición. Pero si tú te olvidas de Dios, tendrás que pasar por muchas pruebas hasta que entiendas que a Dios se le da siempre las primicias de nuestro tiempo, de la madrugada, son para nuestro Creador, para el Señor. Alguien que diga amén. Hace 8 días hablé de algunos temas y voy a hacer un repaso rápido. Hablamos acerca de la oración y su importancia. Ahí está en la pantalla. Este fue el primer punto. La oración y su ¿qué? Importancia. ¿Qué enseñamos aquí? Como primero dijimos que muchos creyentes, ¿hay creyentes aquí? No reciben respuesta a sus oraciones porque no saben orar. Hay muchos creyentes que creen que orar es sentarse ahí a hablar lo que se le ocurra. La oración tiene un orden y eso es lo que vamos a aprender en este día. Amén. ¿Qué más dijimos como segundo? Como segundo dijimos que los mismos apóstoles necesitaron aprender a orar correctamente. Ellos le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Luego hablamos de la manera correcta de orar.
Y lo primero que aprendimos de la manera correcta de orar es que para que Dios nos escuche, tenemos que entrar en el lugar secreto. Ese fue mi primer punto, que es básico. Diga, este punto es básico para que Dios nos escuche. Hay hasta una película cristiana que se llama Batalla en el lugar secreto o algo así. Cuarto secreto. La vi con mi esposa, muy bonito. Cuarto secreto. Bueno, ya no hable más, pues yo no les oigo. Todos hablan al tiempo y uno que va a entenderles por eso. Bueno, como sea, usted la vio. Y los que no la vieron, cuéntele. Es una hermosa película de cómo buscar a Dios en el lugar ¿qué? Secreto. Bueno, decíamos que como primer punto que Jesús fue lleno de poder. ¿En dónde? En el lugar secreto. Yo les mostré que Jesús oraba ¿en dónde? En el monte. Pasaba la noche ¿qué? Orando. También aprendimos que Jesús oraba en el desierto. Pasaba tardes y noches enteras orando en el desierto, porque Jesús entiende que la bendición está en el lugar ¿qué? El secreto. ¿Qué más enseñé hace 8 días? Dijimos como segundo que Isaac, hijo de ¿quién? Del patriarca Abraham, mi tocayo, recibió consuelo en el lugar secreto. ¿Cuál consuelo? La mamá había muerto y él anhelaba que Dios llenara ese vacío, y mientras él oraba, Dios le mandó una bendición enorme, su propia esposa, Rebeca. Vuelvo y repito, esto yo ya lo enseñé. ¿Qué dije como tercer punto hace 8 días? Dijimos que Jacob recibió el poder de Dios. ¿En dónde? En el lugar secreto. Allá en el lugar secreto él conoció a Dios, cuando el Señor se le reveló a través de un sueño. Él estaba durmiendo, recuerda, y tuvo un sueño de una escalera que llegaba al cielo, y ahí Dios le habló, y Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu abuelo, de Isaac, tu padre, y soy tu Dios también. Y ahí él empieza a conocer a Dios. ¿En qué lugar? Discúlpame. En el lugar secreto. Ahora entremos en materia hoy, porque este sermón no ha terminado. Cuarto, hablemos de otro hombre poderoso en la Biblia. Su nombre, Moisés. Entonces repite: Moisés recibió el poder de Dios. ¿En dónde? En el lugar secreto. Vamos a leer la Biblia, Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6. Atiende, santo. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del, no oigo, desierto. No había nadie, estaba solo con las ovejas. Y llegó hasta Horeb, el monte de Dios, monte Sinaí, donde Dios le da la ley al pueblo de Israel. Y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza, que es un árbol, ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y escucha lo que sigue, atención. Y viendo Jehová que él iba a ver, es decir, viendo Jehová que él iba a entrar al lugar ¿qué? Secreto, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Y le dijo Dios: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Y qué le dijo? Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? A Dios. Hablemos un poquito de Moisés y el lugar secreto. Moisés era judío,
pero con la diferencia de que Moisés fue criado por el mismo faraón de Egipto. La razón por la cual el faraón de Egipto crió a Moisés desde niño es que en la época en que él era un bebé, el faraón estaba matando a todos los niños judíos. La mamá de Moisés guardó a este niño y lo colocó en un barquito, como una canastica, y lo mandó por el río. Mientras la hija del faraón se bañaba en el río, vio a este bebé y lo adoptó como suyo y lo crió. Lo tuvo desde pequeño y creció en el palacio del faraón. Moisés obviamente no era egipcio, sino era judío. Y dice la Biblia que un día Moisés vio que un judío era maltratado por un egipcio. Entonces Moisés defendió a su hermano hebreo matando al egipcio. Cuando Faraón se entera de que Moisés había matado a un egipcio, lo quiso matar y Moisés tuvo que huir. Salió por el desierto y llegó a la tierra de Madián. Allá conoció a su esposa, que era hija de un sacerdote de Madián, y él se casa con ella. Moisés llega ya a los 40 años. Dios mismo tuvo que llevarlo allá porque Dios quería que Moisés lo conociera en el lugar que desierto. Parece que no resultó fácil poder hablar con Moisés, porque pasaron 40 años más hasta que Dios lo llama en la zarza. Es decir, que cuando Moisés es llamado por Dios ya tenía 80 años. Dice la Biblia que Moisés iba por el desierto. Y cuando iba por el desierto, tal vez Moisés iba pensando en todo lo que dejó en Egipto. Su posición, dejó todo su pueblo, porque el pueblo de Israel estaba esclavizado allí. Y tal vez se sentía solo. Después de haber tenido toda esta opulencia y lujos, ahora estaba como un pastor de ovejas en un desierto donde no había nadie. Pero esto Dios a veces lo tiene que permitir para que lo busquemos en el lugar que es secreto. Hay veces que Dios te oprime y te quita todo, para ver si tú te acuerdas de que hay un Dios que te dio la vida y que te está gritando: ven, que yo quiero hablar contigo en el lugar secreto. Entonces Dios lo llama a través de un milagro. Moisés vio un árbol, una zarza llena de fuego. Ardía la zarza, pero había algo increíble: la zarza no se consumía, es decir, no se quemaba. Y Moisés dijo: ¿y esto qué pasa? Voy a ir a ver por qué razón la zarza no se consume. Y hay un versículo aquí hermoso que me sacude a mí, y es que Dios dice: cuando Dios vio que Moisés venía, Dios lo llamó. Así que la Biblia me está enseñando a mí que para que Dios nos llame, tenemos que primero ir a Él, a encontrarlo en el lugar que secreto. Cuando Moisés venía hacia Dios, el Señor le habla: Moisés, Moisés. Y Él le dice: heme aquí. Y Él le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es una tierra santa. Y esto es algo que a mí me enseña grandes cosas. Si tú tomas en tu casa un lugar exclusivamente para orar, ese pedacito de tu casa, ese pedacito de terreno, Dios lo purifica y lo convierte en un lugar santo. Porque será el lugar de tu secreto, donde Dios hablará contigo y tú hablarás con Dios. ¿Qué pasó ese día con Moisés?
Dios le da un poder tan grande a este hombre. ¿En qué lugar, perdón? En el lugar secreto. Que Moisés tenía el poder de convertir el agua en sangre. Que Moisés tenía el poder de hacer llover plagas del cielo contra los egipcios. Que Moisés tenía el poder de hacer, óyeme, dividir el mar. Que Moisés tenía el poder de hacer llover pan del cielo. Porque la Biblia dice que cuando vino el maná caían como una especie de llovizna de unas hojuelas pequeñitas que caían al piso. Estas hojuelas las cogía el pueblo de Israel, la molía y la convertían en panes. Este varón hizo salir agua de una roca con la cual bebieron millones de personas. Yo sé que todo esto le suena a fantasía, pero no lo es. Lo que sucede en el lugar secreto son cosas grandes, y si tú buscas a Dios en el lugar secreto, Él tiene grandes cosas para ti, pero tienes que pagar el precio de buscarlo todos los días hasta que Él te llame. ¿Creen ustedes, amados hermanos, que Moisés era la primera vez que salía al desierto después de haber llegado a Madián? ¿Creen ustedes que era la primera vez que salía con las ovejas de Yetro, su suegro, al desierto? No, Moisés lo hizo por mucho tiempo. Seguramente oró muchas veces, pero no lo había llamado el Señor, e insistió tanto que 40 años después el Señor lo llamó. A veces queremos que todo sea tan rápido, que pagamos un ratico de oración y ya, que venga el milagro, que mi cuerpo se sane. Queremos 5 minutos y que el problema jurídico se solucione. Queremos 2 minutos de oración y que todo venga por añadidura. Pero a veces las cosas tardan en venir, pero cuando tardan en venir, sin duda vendrán con más bendición, porque Dios viene para sus hijos trayéndolas en sus manos. Quinto punto. Hablemos de otro hombre, Elías, el profeta. Elías fue fortalecido por Dios. ¿En dónde, hermanos? En el lugar secreto. Leamos las Santas Escrituras. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 18. Una lectura un poco larga, pero por favor préstame atención y la vas a entender. Acab, dice la Biblia, Acab era el rey de Israel, dio a Jezabel. Jezabel era su esposa, una mujer diabólica, una mujer que practicaba la brujería. Entonces vuelvo y le repito, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Obviamente no eran profetas buenos, eran profetas satánicos, profetas malos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses. Por eso ella habla de dioses, de demonios. Y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando, no oigo, morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Hablemos hasta ahí. Voy a leer hasta ahí y lo voy a explicar. Voy a hablar de otro hombre, el profeta Elías. El profeta Elías era un hombre poderoso. La Biblia dice que había tanto poder en Elías que hacía llover fuego. ¿De dónde? Del cielo. Había tanto poder en Elías que detuvo el agua en Israel por 3 años y luego oró y volvió a llover. Este era Elías, un hombre poderoso, un hombre lleno del Espíritu Santo,
Un hombre que Dios lo usó para liberar al pueblo de Israel de tanto mentira y tanta idolatría y tanto pecado. La razón era muy sencilla. El pueblo de Israel se había alejado de Dios y ahora estaban adorando ídolos. Un ídolo llamado Baal lo estaban adorando en vez de adorar a Dios. Este demonio y otros demonios como Moloch eran adorados por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el mismo rey, el rey de Israel, Acab, y su señora esposa Jezabel eran los promotores de todo este pecado. Esta mujer, como ya le dije, era una mujer diabólica. Tenía 450 profetas paganos que rendían culto al diablo, lo adoraban a través de este ídolo Baal. Dice la palabra que Dios le mandó al profeta liberar al pueblo. ¿Cómo lo hizo? El profeta Elías llamó a los profetas de Baal y les dijo: hagamos una competencia. Ustedes son 450, yo estoy solo. Ustedes sacrifiquen un animal, un buey, una oveja, ofrézcalo a sus dioses, y si ese Dios existe de verdad, que llueva del cielo fuego y consuma el holocausto. Si él no responde su Dios, yo haré lo mismo con el mío. Voy a sacrificar un becerro, un animal del sacrificio, y invocaré a Dios. El Dios que responda, ese es el verdadero Dios. Una prueba tremenda. Entonces dice la Biblia que estos 450 hombres sacrificaron el animal y empezaron a invocar a sus dioses, a sus demonios, desde la mañana hasta por la tarde. Y nadie respondía. Entonces empezaron a hacer lo que usted ha visto en internet y lo que ha visto en televisión, que hacen en la santería, en Haití, en Cuba, en Brasil. Se empezaron a cortar la lengua, a cortar el cuerpo, a clavarse cosas. Yo no sé si alguien ha visto esto, tratando de invocar a estos demonios, pero no había respuesta. Entonces el profeta se empezó a burlar de ellos y empezó a decirles: oiga, griten un poco más duro. Es posible que su Dios tenga problemas de oído. Es posible que se haya ido de viaje o esté de vacaciones. Y empezó a burlarse. Y no pasó nada, llegó la tarde y no pasó nada. Entonces ahora el profeta dijo: bueno, creo que con 9, 10 horas que tuvieron ya es suficiente. Ahora yo voy a invocar a mi Dios. Dice la palabra que lo primero que hizo fue una zanja, un hueco redondo, y en el centro colocó la leña, colocó el sacrificio, el animal que había ofrecido a Dios, un buey y una oveja. Y cuando ya estaba listo todo, el profeta le dijo a ellos: oiga, échenle agua a mi ofrenda. Trajeron agua y le echaron. No, pero más. Dice que echaron tanta agua que la zanja se llenó de agua. Y el profeta dijo: Señor, para que todo Israel sepa que tú eres el verdadero Dios, por favor, consume este holocausto. Dice la palabra que no había terminado de orar cuando Dios del cielo, el único Dios verdadero, envió fuego del cielo que cayó sobre este holocausto. Amén. Dice la palabra que el fuego de Dios consumió al buey, la leña, el agua y aún hasta el polvo. Dios estaba demostrándole al mundo que no existe sino un verdadero Dios, que todos estos ídolos no son más que mentiras, y que toda imagen de talla que los hombres hoy adoran es una mentira. No es el Dios verdadero. El Dios verdadero es uno. Cuando todo el pueblo de Israel se da cuenta que Dios solamente hay uno, entonces tomaron a los profetas y los degollaron, a esos falsos profetas. Pero mire, cuando el profeta Elías estaba en la cúspide de su poder y de su fe, una mujer, ¿cómo se llamaba? Jezabel, le manda un mensajero
al profeta Elías y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana mismo no quitaré tu cabeza y la pondré como una de los hombres a los que tú degollaste. Una mujer fue suficiente para aterrorizar a un hombre de Dios. Lo que no pudieron hacer 450 hombres, una mujer lo hizo. No sé si esto le dejará alguna enseñanza a algún varón aquí, a respetar a sus esposas, porque una mujer, después de que tú le abres la puerta, te puede hacer añicos. Entonces el profeta sale huyendo y deseaba morirse. Dice que salió caminando un día de camino por el desierto. Él estaba buscando morirse. Él quería el suicidio. Él se fue al desierto. En el desierto no hay agua. En el desierto no hay comida. En el desierto no hay sino serpientes, escorpiones y arañas venenosas. Pero el profeta estaba buscando la muerte y le dijo a Dios: llévame contigo, yo no quiero vivir más. Dice que se acostó debajo de un enedro, un árbol, y deseaba la muerte. Ahora yo te pregunto a ti, hermana, hermano, ¿no es lo que has sentido en estos días? ¿No es lo que el diablo te ha colocado en la mente? ¿Para qué quieres vivir si tu vida es una miseria, una desgracia? ¿No es lo que el diablo te metió en la mente ahora que el médico te dijo que esa enfermedad no tiene cura? ¿No es lo que el diablo te metió en la mente al decirte que ese pleito está perdido? Pues yo quiero que sepas que Dios, el Todopoderoso, el Dios que hace llover fuego del cielo, el Dios que resucita a los muertos, el Dios que levantó a Lázaro de los muertos, está aquí. ¿De verdad tú crees que fue un accidente que tú vinieras hoy a esta iglesia? ¿Cómo no puedes entender que Dios te trajo para que hoy el Espíritu te hable a través de mi boca? El Señor lo que te está diciendo es: he permitido esa prueba en tu vida para acercarte a mí, porque tú no has querido obedecerme, porque tú no has querido escucharme, porque has sido rebelde. Y yo te traje hoy aquí para que sepas que te metí en la prueba, porque quiero que tú me conozcas como el Dios verdadero, como el Dios del secreto. ¿Ahora entiendes por qué vino la prueba? ¿Ahora entiendes por qué el médico te dijo que ese cáncer te va a matar? ¿Que esa leucemia te va a acabar? ¿Que esa enfermedad te va a matar? Pues yo quiero que sepas, en el nombre de Cristo, que si tú vienes al lugar secreto a buscar a Dios, esa enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios, el Todopoderoso. Él te levantará, Él te sanará. Pero tienes que buscarlo en el lugar secreto. Versículo 7. Y volvió el ángel de Jehová, versículo 6, discúlpame. Entonces él miró, estaba acostado debajo de la mata del árbol, y aquí a su cabecera una torta. Oiga, Dios le trajo comida, hermano. Una torta cocida en ascuas y una vasija de agua, y comió y volvió a dormirse. Porque esa comida se la trajo el ángel. Si tú me proyectas el 5, discúlpame, le queda un poco más claro a mis hermanos. Y echándose debajo del enebro, se quedó ¿qué? Dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y ¿qué le dijo? Levántate y come. Usted puede, yo veo esto y como decía esta mañana, me pasa como a Amparo Grisales.
¿Cómo es de hermoso Dios, hermano? Leía un día un libro de un varón de Dios, un ministro, misionero. Fue enviado al África con 3 pequeñitos y su esposa. Y era un hombre muy humilde, pero era un hombre de fe y obedeció y llegó al África. Y llegó a una casucha que alquiló y sentó a sus hijos en la mesa. Ahí estaba el pequeño de 3, 4 y 5 años, la esposa. La mesa estaba pelada. Pero el varón dijo: tomémonos de la mano, vamos a orar por los alimentos. Los niños miraban a papá. El man se chifló ahora sí. La esposa, una mujer de fe, oró, pero los pequeñitos miraban. ¿Dónde está la comida? Y el padre: Señor, en el nombre de Cristo, y bendigo los alimentos que tú pones sobre esta mesa, que sean para nuestro provecho. Y los niños: dice la historia, esto no es para añadirle al sermón, es verdad, que el hombre no había acabado de orar cuando alguien golpeó a la puerta. Golpeó a la puerta y una mujer llevaba en sus manos un mercado. Y esta mujer dijo: hermano, usted no me conoce, pero mientras usted estaba aquí, el Espíritu Santo me habló y me dijo: ve y de lo que tienes en tu alacena, llévalo a esa casa, porque allí hay una familia que me cree. Ve y llévales mi provisión. Esa lección marcó a estos niños y entendieron que para Dios todo es posible. Así que cuando yo le digo aquí que un ángel le dio de comer al profeta, ¿por qué dudas? Si la Biblia dice esto, es porque así fue. Y entonces sigamos leyendo, está bueno, ¿no? Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, comió y bebió y volvió ¿a qué? A dormirse. Y escuche: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come. Serio, van 2. Esa es la gracia de Dios. ¿Por qué tienes que comer? Porque un largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y escúchame, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El profeta todavía no entendía. En vez de coger allá de donde había salido, se fue para el monte Horeb, la península del Sinaí, el monte del Sinaí, un desierto. Y escúcheme, él se fue al monte Horeb, pero mire lo que había en el monte Horeb. ¿Qué había en el monte Horeb? El monte de Dios, el lugar secreto. Allí, ¿quién estaba? Dios. Y escúcheme, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ya te di de comer, compadre, ya te alimenté. ¿Qué haces aquí, mi hermano? Yo no te llamé para que le prediques a las arañas y a los murciélagos. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento.
Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y escúcheme, tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, se puso a la puerta de la cueva, y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Y qué le dijo Jehová? Ve, vuélvete por tu camino. Oiga lo que le dijo el Señor: ¿qué haces aquí, Elías? Devuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nisí ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel-Meolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. El que se escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Quiero que te imagines la escena. Ahí tenemos a Elías, un hombre poderoso, un hombre que hacía llover fuego. ¿De dónde? Del cielo. Un hombre con una autoridad espiritual increíble. Pero ahora lo vemos como un hombre completamente derrotado. Un hombre que perdió la fe. Un hombre que no encuentra el camino. Un hombre que perdió el deseo de vivir. Un hombre que lo único que quiere es morir. Tal vez ese es tu caso. Tal vez tú te sientes hoy como Elías, desanimado, destruido, derribado, sin ganas de vivir. La noticia del médico te dejó abrumado. La noticia del banco te dejó abrumado. El pleito jurídico te tiene asfixiado. Y tal vez has querido escapar a un lugar donde nadie te conozca, a un desierto. Y tal vez hasta hoy viniste por primera vez a esta iglesia tratando de escapar de todos tus problemas. Pero hoy Dios, el único Dios, te está diciendo: ¿qué haces? Tienes que levantarte y seguir viviendo. Tienes que levantarte y conocerme, porque no he acabado contigo. No he terminado lo que comencé contigo. Tu ministerio aún no ha naufragado. Todavía hay esperanza, pero tienes que levantarte y volver a creer en mí, buscándome en el lugar secreto. Alguien que diga amén. Tal vez hasta hay pastores en este lugar desanimados, y en su desánimo dijo: voy a ir a esa iglesia. Y hoy el Señor te está llamando. Tal vez has pensado en quitarte la vida. Has pensado en el suicidio, porque te dijeron que tienes una enfermedad terminal. Pero yo te digo hoy, si tú aprendes a buscar a Dios en el lugar secreto, Dios te puede sanar. Dios te puede levantar. Dios te puede dar la vida. Aquí tenemos a un profeta derrotado, con ganas de morir, pero tenemos a un Dios de misericordia que vuelve y lo levanta. Primero le da de comer, le da el alimento. El alimento que tú necesitas no es pan común,
No es pan francés, ni mogolla, ni roscones. El alimento que tú necesitas es a Cristo, el pan vivo que descendió del cielo. Ese es el pan que tú necesitas. Y ese pan solo lo puedes comer en el lugar secreto. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que beber el agua, porque el Señor no le dio al profeta solo pan, le dio también agua. Y la Biblia me dice que el agua es la palabra. Por eso Dios te trajo a esta iglesia, para que tú aprendas a entender la palabra tal y como está escrita. Alabado su nombre, alabado su nombre. Sé que muchos aquí están derrotados, perdieron la fe, perdieron la esperanza, sienten que el mundo terminó, sienten que las cosas ya no tienen sentido. ¿Cómo me gustaría que vinieran los miércoles? Estoy dando un estudio sobre esto. Se sienten desanimados, las finanzas en el piso, la salud grave, los hijos enfermos, todo mal. Pero yo hoy vengo en el nombre de Cristo a decirte, esto te va a doler, pero es la verdad. Dios permitió esta prueba. Dios la permitió, porque tenías que pasar por esta prueba para recapacitar, para volver al lugar secreto. Porque cuando tuviste todo en la mano no lo aprovechaste, porque te olvidaste de tu Dios, perdiste el primer amor, te enfriaste en las cosas de Dios. Y por eso Dios tiene que tratar con nosotros, porque tiene que volvernos a meter por la senda antigua. Porque para Dios lo más importante es tu alma. Para Dios lo más importante es llevarte al cielo. Y por eso Dios tiene que meterte en el molino. Acepta la prueba, no reniegues de Dios, porque estarás actuando igual al pueblo de Israel, que cada vez que Dios mandaba una prueba se quejaban. No te quejes, agradece a Dios por la prueba, porque la palabra de Dios me dice que aún las pruebas más terribles, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda a bien, todo nos ayuda a bien. A los que amamos al Señor, todo nos termina ayudando a bien. Tu ministerio no ha terminado, hermano. Vuelve a mirar a Dios. Vuelve a reconciliarte con Dios. Vuelve al primer amor. Vuelve al lugar secreto. En el lugar donde tú llorabas. En el lugar donde tú orabas. En el lugar donde pasabas horas a diario orando, buscando a Dios. Vuelve a encontrarte con tu Creador. Es lo que Dios te dice hoy. Sexto punto. Son 7, hermano. Faltan 2. Claro que si ustedes quieren paro ahí. O seguimos. ¿No tienen hambre? Pero de palabras, ¿sí o no? Ok, entonces vamos a terminar todo el estudio. Sexto, Isaías. Isaías fue llamado al ministerio. ¿Dónde, iglesia? En el lugar secreto. Mire, iglesia, todo lo que le pasa bueno al creyente, todo sucede ¿en dónde? En el lugar secreto. Se lo voy a demostrar. Isaías capítulo 6 versículos 1 al 13. Escucha la experiencia de Isaías. En el año en que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor, a Dios. ¿Cómo lo vio? Estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de Dios, por encima de él habían serafines, o sea, ángeles celestiales poderosísimos. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de esos serafines, de esos ángeles poderosos, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa
y es limpio tu pecado. Después oí una voz que decía, oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo el Señor, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y hayan para ellos sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que hacer esto? Y el Señor me respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra está hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Porque como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hablemos un poquito de Isaías. ¿Quién era Isaías? Isaías fue uno de los profetas más grandes que hubo en la historia. Usted lo tiene en su Biblia, al profeta Isaías como primero de los profetas. Un profeta que escribió cosas increíbles. Un profeta que escribió alrededor del año 600 antes de Cristo. Un profeta que habló de muchas cosas, que exhortó al pueblo de Israel al arrepentimiento, que le decía al pueblo, dejen de pecar, vuélvanse a Dios, ya no pequen más, vuelvan sus ojos al Altísimo. Pero un pueblo que no quería que oír, se hicieron los sordos. Por más que él les habló, por más que les exhortó, fue un pueblo necio. Él profetizó el cautiverio babilónico, él profetizó el cautiverio del pueblo asirio. Todo esto se cumplió al pie de la letra. Él profetizó el nacimiento de Jesucristo, él profetizó la venida de Cristo a este mundo, profetizó la crucifixión, el martirio de Cristo en la cruz. Todo lo que escribió este profeta se cumplió al pie de la letra, escribiendo cientos de años antes de Cristo. Porque lo que Dios dice, todo se cumple. Este profeta exhortaba al pueblo para que el pueblo recapacitara y volviera su mirada al Creador, como unos 1000 años, estoy equivocado en la fecha, unos 1000 años antes de Cristo. Pero el pueblo no quiso oír. Este profeta recibió su llamado un día que Dios los llevó al lugar secreto. Dice que cuando él estaba en oración, de pronto tuvo una visión. Veía el trono de Dios en lo alto y veía serafines que adoraban a Dios y decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice que el trono de Dios se estremecía, todo temblaba, y de pronto oyó la voz del Creador que le dijo: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá a este pueblo para hacerlo volver por el camino? Nadie se escuchaba hasta que él dijo: heme aquí, envíame a mí. Y esto es lo que Dios está haciendo. Escúchame, Dios te ha metido en el molino, Dios te ha metido en la prueba, Dios te está metiendo en esta dificultad para que tú vayas al lugar secreto. Y cuando tú estés en el lugar secreto, entonces Dios te va a llamar y te va a decir para qué te necesita, y te va a dar la tarea, y tú lo vas a escuchar, y tú harás lo que Dios tiene planeado para ti, porque la obra tuya no ha empezado aún. ¡Aleluya! Algún día Dios te va a decir por qué te pasó por esta prueba. Algún día, tal vez tú ni siquiera hoy eres creyente, tal vez viniste porque te invitaron, pero Dios te está llamando porque va a hacer de ti algo increíble. Y algún día tu testimonio salvará miles de almas, porque Dios lo permite para la gloria de Él. Algún día tú estarás aquí en un púlpito contando
que un hombre llamado Abraham Peña te dijo esto y aquello, y que ese día tú estabas deseando la muerte. Algún día cuando tú te pares ante una multitud, estarás contando lo que yo hoy te estoy diciendo, y ese día le dirás a la gente: yo me quería morir, pero Dios me llevó ese día a oír a un predicador llamado Abraham Peña, y este hombre lo que me dijo se cumplió. El Señor me llevó al lugar secreto, el Señor me puso en oración todos los días, empecé a conocer a Dios, empecé a leer la Biblia en el lugar secreto. Allí me enamoré de Cristo, aprendí la doctrina, aprendí las escrituras, y ahora estoy predicando la verdad, porque Dios me sanó en el lugar secreto. Dios me dio la vida nuevamente en el lugar secreto. Un hombre está en un puente, y esto tampoco es para rellenar el sermón, es verdad, es un testimonio. Está en un puente, listo para suicidarse, está pensando en matarse. Está lloviendo a cántaros, está cayendo un aguacero terrible. El hombre, al ver el aguacero, baja y se mete debajo del puente para tratar de protegerse de la lluvia. Entonces dijo: cuando pase la lluvia, me mato. Porque él quería matarse arriba del puente, no abajo. Va un siervo de Dios, predicador como yo, va manejando su carro, sube el puente, y en la mitad del puente Dios le dice: para, apaga el carro, apaga el carro. Ya lo apagué, Señor. Bájate del carro. Señor, me va a dar un griponón miedoso. Baja del carro. Ya, Señor. No tenía sombrilla. Empieza a predicar. Predica. Tenía un vozarrón tipo Abraham Peña, ¿no? Y empieza a predicar con fuego: arrepiéntete, Cristo es la verdad, es el único Salvador. Y empieza, y lo toma el Espíritu, y este hombre, qué sermón tan impresionante. Aleluya, gloria a Dios. No había nadie. Súbete al carro, vete para tu casa. El día menos pensado, el predicador fue invitado años después a una conferencia, a un evento de pastores, y de pronto un hombre se para en el púlpito y con lágrimas en los ojos dice: hermanos, hace tantos años atrás yo me iba a suicidar. Estaba debajo de un puente esperando que pasara la lluvia para quitarme la vida, cuando de pronto empecé a oír a alguien hablar de Dios, y empecé a oír el mensaje del Evangelio, y lo único que pude hacer fue caer de rodillas y pedirle perdón a Dios por mis pecados. Cuando se acabó la lluvia, yo subí a ver quién me predicaba. No había nadie. Y de pronto el predicador que estaba ahí se levanta y dice: gloria a Dios, hermano, yo era el que estaba en ese puente predicándote la palabra, y hoy lo entendí. Alabado sea tu nombre, Dios. Dios a veces nos tiene que llevar en el molino al lugar secreto. No te quejes, hermana. Tu cáncer se puede sanar si tú lo buscas en el lugar secreto. Y termino con el séptimo y último punto, porque ya huele a sancocho. Hay una presencia de Dios hermosa aquí. Este es mi último punto.
El creyente. Hay como 4 o 5, gloria a Dios. El creyente. Eso sí. El creyente recibe bendición solo en el lugar secreto. No más. Y te lo voy a demostrar con la Biblia. Mírela. Todo mi sermón, que lleva 15 días, duró para 2 semanas, lo basé en este versículo de Jesús, Mateo 6:6. Recuerda lo que estoy diciendo. El creyente recibe bendición, ¿dónde? Solo en el lugar secreto. No lo olvides. Ahora léelo y lo entiendes. Atiende. Mas tú, dijo Jesús, mas tú cuando ores, cristiano, mas tú cuando ores, ¿qué hay que hacer? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿en dónde? En secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tres cosas te voy a enseñar de este versículo. 3 cosas. La primera, Dios habita, Dios vive en el lugar secreto. Esto es importante que lo entiendas. Pastor, ¿usted me está diciendo que Dios vive allá en esa piecita que yo aparté para Él? Sí, hermano. Pastor, pero es que yo me meto en un closet porque no tengo espacio. ¿Dios habita ahí? Que sí, hombre, que sí. Dios habita ahí, porque la Biblia me lo dice. Pastor, pero es que yo me siento en la cocina y pongo un cojicito. Que sí, hermana, que Dios habita ahí, porque es el lugar que tú le regalaste a Dios y es el lugar que Dios usa para hablar contigo. Es el lugar donde Dios vive en tu casa. Entonces, primera, Dios habita en el lugar secreto. Mira lo que Jesús dice. Es que esto no me lo invento yo, hermano, lo dice Jesús. Escucha. Ora a tu Padre que... No, yo no oigo nada. ¿Qué? Que está en el secreto. ¿Tu Padre dónde? Está en el secreto. Segunda cosa, Dios nos atiende. Dios nos escucha. ¿En dónde? En el lugar secreto. Mire lo que dice Jesús después. Y tu Padre que ve en el secreto. Tu Padre te ve cuando tú te metes ahí en el secreto. Y la tercera es, Dios te bendice. ¿En dónde? En el lugar secreto. Entonces, ¿cómo termina Jesús? Ese Dios que habita en el secreto y que te ve en el secreto, ese Dios te recompensará, te bendecirá, te llenará de bendición en público. Alabado sea su nombre. ¿Alguien lo entendió? Y termino con 2 pensamientos. Espero que mi mensaje les haya gustado. Las bendiciones se hacen realidad en nuestras vidas cuando pasamos tiempo con Dios en el lugar secreto. Tu sanidad, tu milagro, tu provisión, cualquier cosa, tu trabajo, se hará realidad en tu vida cuando tú pases tiempo con Dios en el lugar secreto. No te estoy hablando de 5 minutos, te estoy hablando de horas en el lugar secreto. No te hablo de 10 minutos al día. Ya, ay, qué pereza. No, eso no es lugar secreto. Lugar secreto es cuando tú pasas horas con Dios orando. Escuche este. Quien no busca a Dios en el secreto jamás podrá recibir las grandes bendiciones que Dios tiene para su vida. Yo les enseñé algo hace 8 días. ¿Cuántas horas tiene el día?
24. ¿Cuánto es el 10% de 24 horas? 2 horas 40. La Biblia dice que a Dios se le llevan los diezmos. Entonces no solo es plata, hermano, es tiempo. Que algunos piensan que yo ya llevé los diezmos, yo ya cumplí. Pero uno le dice, ¿y cuánto ora usted al día? Pues ahí mientras me afeito, ahí mientras me echo la pestañina, yo voy orando. Y cuando se le mete el churrusco ese, entonces se le sale por ahí una grosería. Ay, ¿verdad que estoy orando, no? Hermana, ¿qué dice Ezequiel? ¿Qué dice, Eclesiastés, que estoy enseñando los miércoles? Todo lo que se hace bajo el cielo tiene su hora. Tiempo para cortarse los callos, tiempo para bañarse, tiempo para afeitarse, tiempo para echarse pestañina y tiempo para buscar al creador del universo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Dios. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.